ahora. Bien, vamos con Dani Linares, está con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Veamos lo que está ocurriendo con las cajas de compensación y las medidas por el coronavirus. Adelante, Dani. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Es un convenio para poder disponer de los centros recreacionales que tienen las cajas de compensación para los adultos mayores. Vamos a conversar de aquello junto al ministro de Desarrollo Social. Ministro, se pone a disposición capacidad instalada ya y que tiene condiciones muy distintas y superiores a las que hoy día tienen las casas de larga estadía. Cuéntenos un poquito más de aquello. Mira, una de las principales preocupaciones que tenemos es adelantarnos a los sucesos futuros respecto a potenciales contagios en residencias de adulto mayor que pertenecen al Estado o a las instituciones sin fines de lucro. ¿Qué nos pasa en general? Que creamos residencias espejos que están esperando para recibir adultos mayores que no puedan tener condiciones de aislamiento en el lugar donde hoy día están en esta residencia. Lo que hicimos con las cajas hoy día es que pusieron a disposición 31 centros, 1.600 camas en una calidad muy superior a la que son estas residencias de espejos, porque tienen atención 24 horas, porque tienen alimentación y particularmente porque tienen condiciones sanitarias que permiten hacer cuarentena para todo adulto mayor que no tenga dónde hacer la cuarentena en esta residencia, entendiendo que el problema más de fondo que tenemos en las residencias que pertenecen al Estado es que son personas no autovalentes, es decir, postradas, personas que requieren contacto próximo todos los minutos, porque son bañados, etcétera, y por lo tanto para trasladarlo a un lugar óptimo es lo más importante. Y con este convenio ya tenemos, por lo tanto, 31 centros en todo el país, más de 1.600 camas adicionales a lo que ya teníamos con la red de centros de espejos del Estado, que era una capacidad similar. Y con esto, por lo tanto, podemos prevenir cómo proteger a todos los adultos mayores. En total, en este plan de contingencia, ministro, ¿con cuántas camas se disponen o cuántos centros? No sé cómo se va contabilizando esto en la medida que son 95 los centros de larga estadía a lo largo de todo el territorio, ¿no? Los que están acreditados. Exactamente. Mira, en la práctica estamos hablando que lo que tenemos es un 25% de capacidad adicional a la que existe históricamente. Esa es la mejor respuesta para entenderlo y eso significa una cantidad de camas, porque una residencia promedio adulto mayor de la red estatal tiene a 4 personas por habitación. Para explicarlo súper simple, esa es la regla y obviamente eso nos permite hacer aislamiento o mantener las condiciones sanitarias y por lo tanto si hay una situación de contagio en cualquier centro, inmediatamente los trasladamos a esta residencia de espejo o si sabemos que hay algún riesgo sanitario, se suma. Esto va en la línea de lo que hicimos el primer día y que ha permitido que Chile tenga tasas muy bajas de contagio al interior de las residencias del Estado. Primero cuarentena, antes de la cuarentena protocolo sanitario, cuarentena, barrera sanitaria, hoy día nadie entra a un hogar que no esté empadronado, hay control preventivo y además residencias sanitarias espejo que permitan proteger en estos casos. Ministro, ¿y qué pasa con las residencias que no reciben subsidios por parte del Estado, que son 100% privadas? ¿También acceden a esta residencia de espejo? ¿Cuál es la ayuda también en aquellos centros? Mira, el principio es bien básico, es cualquiera que no tenga un lugar para donde hacer una cuarentena como corresponda puede ser trasladado a esta residencia y así lo hemos hablado con el sistema privado. Obviamente no es lo mismo una residencia con fines de lucro, como hemos visto del Barrio Alto, en que las condiciones de la familia deberían permitir que la persona haga la cuarentena, que hogares como hemos visto en zonas más populares o de clase media donde esa familia no puede acogerlo porque no tiene las condiciones sanitarias. ¿Cuál es el llamado? Igual que el que estaba haciendo todo este tiempo, solidaridad. Si la familia puede acogerlo y mantenerlo en condiciones de realizar una buena cuarentena, siempre es mejor que lo haga la familia, pero si no tiene un lugar donde hacerlo y está en un hogar sin fines de lucro o con fines de lucro, pero que no tiene otra posibilidad, nosotros los vamos a colocar o poner en estas residencias sanitarias. Ministro, ¿y cómo son los canales de comunicación con los apoderados familiares de los adultos mayores en residentes de los centros de larga estadía? Porque la cifra de contacto, de vínculo ellos con su familia es bastante dramática. Solamente un 10% de ellos recibe una comunicación directa con sus familiares, quedan prácticamente en el olvido dentro de estos centros de estadía. Esto es súper impactante lo que tú dices, y nos pasó con algunos hogares que hay contagio, que no tienen tutores siquiera, o sea, no tenemos cómo contactar a alguien de la familia. La mayoría de los que llegan a los del Estado, los adultos mayores, los cuidamos, los queremos, sus cuidadores son los únicos contactos con alguien porque la familia los abandonó en la práctica. Y por eso es tan importante las condiciones que queremos que estén en esta residencia. Queremos que finalmente estén con los mejores estándares posibles, que es lo que nos aseguran las cajas. Lo que hacemos en la práctica es que tenemos todo un sistema de acompañamiento, ahí tenemos pequeños héroes, digo yo, que son los cuidadores, que van todos los días, que los bañan, que mantienen contacto permanente con ellos y que están igualmente preocupados de no contagiarse porque ponen en riesgo la vida de las personas. Y además, en todas estas residencias, cuando hay familiares que quieren contactarlos, hemos habilitado sistemas de contacto digital directo que les permiten de alguna forma, por vía electrónica o por teléfono, contactarse con el familiar, pero tristemente
la realidad más cierta es que muchos de ellos no tienen contacto hace muchos años con la familia y nosotros los acogemos. Ministro, ¿en qué va la situación de contagio? Entiendo que aquí en la región metropolitana ya se han activado residencias de espejo, en Chonsta, en la comuna de La Florida, también en Ñuñoa, pero en regiones, ¿ya se ha hecho necesario acudir a este tipo de instalaciones? Sí, 100%. En la región de Temuco ya tenemos una residencia espejo activada y en uso, como tú bien dices, 2 en la región metropolitana y una más en Punta Arenas, donde tenemos finalmente adultos mayores que fueron trasladados con los cuidados debidos, porque son la mayoría de ellos postrados, pero están funcionando las residencias sanitarias. Lo que estamos haciendo es previniendo si el contagio siguiera en un volumen distinto al que tenemos hoy día. Por eso tenemos esta capacidad que te decía de un 25% adicional de cama. Las tasas de contagio en el mundo, en los centros están por sobre el 30%. Nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño de contagio hoy día de la red estatal porque hemos tomado todas estas medidas que nos encargó el presidente Sebastián Piñera, pero tenemos que estar preparados eventualmente para esto. Y aprovecho de decir el agradecimiento más profundo a los 8.000 funcionarios que hoy día trabajan en estos hogares, están acreditados porque están exponiéndose muchas veces ellos mismos, pero lo que están haciendo es cuidando a los adultos mayores, que son la prioridad de Chile, y todos los días van a trabajar, no han faltado, los revisamos y ellos mismos están haciendo esta actividad. Ministro, vamos a incorporar a esta entrevista a Gonzalo Ramírez en el estudio que tiene una consulta. Gracias, Dani, por la incorporación. Ministro, saludarlo. Dani, si le puedes preguntar algo bien particular. ¿Cómo ve el asunto de que en todas las filas de los servicios públicos está lleno de adultos mayores? Yo sé que él no solamente se preocupa del tema adulto mayor, pero ¿cómo lo ve él? ¿Cómo se puede solucionar? Porque me escribe un montón de gente y dice, mire, ¿sabe qué? La página se cae, el teléfono no contesta. O sea, los viejitos, por decirlo de alguna manera, no salen a hacer fila por deporte. Van porque no les queda otra. Van a hacer la fila y no saben tampoco y van, no porque por deporte no les queda otra opción. Mira, entendemos completamente esa situación. Acá está el subsecretario de Previsión Social conmigo esperándome acá atrás porque vamos a tener una reunión particular para esto. Pasan 2 cosas, Gonzalo. La primera es que hemos hecho todo lo posible para que todo tipo de pago sea de manera digital. Obviamente hay una brecha tecnológica con el adulto mayor que no podemos obviar y para lo mismo se han ido coordinando horarios especiales para los cobros y que permiten la tramitación distinta. Entendemos que hay una necesidad imperiosa del adulto mayor, por eso va a hacer la fila, no hay ningún juicio respecto a la necesidad de hacer la fila, por lo tanto lo que estamos tratando es de gestionar los flujos y tener teléfonos como el 101 de Chile Atiende que permiten saber mejor cuándo, cómo y dónde retirar los pagos. Obviamente nos falta y lo que estamos trabajando es ver cómo podemos avanzar para que el espacio de adultos mayores que no están bancarizados, que no tienen cuenta RUT y que los pagos tienen que ser presenciales, y parte importante de lo que estamos conversando acá es cómo hacerlo más ágil. Ayer me preguntaron en una entrevista por qué estamos pidiendo el retorno gradual de los funcionarios públicos. También es por esto, porque efectivamente, por ejemplo, en oficinas de atención a público del Estado estamos con menos capacidad de la que queríamos tener en los municipios y parte importante ¿Dani? también es retomar la capacidad normal, porque el que sufre al final no es el funcionario público que vuelve gradualmente, sino el adulto mayor que está haciendo una fila porque hay menos cuotas de atención que las que querían haber. En eso estamos trabajando en el aparato del Estado y lo mismo le estamos pidiendo a las cajas y a otras instituciones que trabajan con adultos mayores. Sí, dentro de las ¿Te cosas escuchamos, Gonzalo? sí, dentro de las otras cosas que se pueden mejorar buscando el mismo norte, tal vez fue un error no declarar las notarías como un servicio esencial, así como los bancos, porque el hecho de que había tanta cerrada, hay muchos hijos que a lo mejor quisieron sacar el poder para cobrarle la pensión al papá, para no hacer al adulto mayor salir, y no han podido, porque las notarías están abarrotadas de gente, porque no se abrieron todas. Sí. 2 reflexiones de eso. Tenemos que analizar ahora cómo vamos recuperando el ritmo. Eso es lo que ha hablado el presidente, de ir recuperando ciertos grados de normalidad que significan eso. Entonces lo que queremos finalmente es que las notarías se activen, es que los bancos mejoren su atención. La idea del aislamiento es súper importante, pero tenemos que tener mucho más turno ético de lo que hemos tenido, o más funcionamiento de lo que hemos tenido, porque el que impacta finalmente es el que vive en un campamento, el adulto mayor que tiene que hacer el trámite, porque la falta de servicios tiene que ver con eso, y hay que analizar cuántas notarías más tenemos que activar rápidamente, y es parte de lo que estamos conversando, cada uno en su pega, el ministro de Justicia con las notarías, de cómo logramos activar los servicios esenciales para las personas, entre ellos el Estado, porque es el servicio más esencial cuando tenemos estado de necesidad. Gracias, quedó clarísimo con el punto.
Ministro Sichel, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Ahí quedamos con una serie de atenciones, nos decía ahí el subsecretario de Previsión Social, en un 1000% aumentado la demanda por trámites en Chile Atiende, lo cual pues, sin duda se refleja en filas en las calles cuando estas sucursales no están todas funcionando. Hacía ahí un pequeño balance sobre el funcionamiento, aglomeraciones en Independencia, en Santiago, operando de mejor manera, pero que poco a poco va a ir retomando de alguna manera esta normalidad, digamos, en la medida que haya mayor atención a público y, por cierto, en la posibilidad de acceder a estos trámites de forma online que pueda ayudar también a los adultos mayores. Excelente. Sí, Dani, gracias por transmitir las preguntas. Y yo sé que no está en las manos del Ministro de Desarrollo Social muchos de los temas que planteamos, pero en el fondo sí están sus objetivos también. Y aquí es donde es súper bueno escuchar de la autoridad que entiende que se debe coordinar con otros, con justicia, en fin, para poder ir sumando los factores para contribuir a que ese adulto mayor haga su trámite y ojalá sin riesgo, que es el norte que imaginamos también ellos tienen súper claro. Así que ese es un poco el espíritu de la pregunta. Gracias, Dani, por invitarme a tu móvil. Chao, que esté muy bien, buen día. Chao, buenos días. Ya, buenas tardes, son las 12:02. Vamos a ir a unos reclames y volvemos. ¿Por qué reclame? Voy a averiguar por qué le decían reclame a las pausas.